En este momento se está transmitiendo también y grabando en Facebook Live este evento que quedará disponible para todos los miembros. Y hoy queremos aprovechar el webinar para poder transmitirles a ustedes alguna información de fuente oficial a través de un funcionario de Mitradel, el licenciado Edgar Escobar, que gentilmente pues accedió a nuestra petición de podernos orientar sobre algunas dudas que tenemos en el gremio con respecto a la reactivación de nuestras labores dentro de la nueva normalidad. El licenciado Escobar es asesor del Despacho Superior del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. Ha sido asesor especialista en normas y políticas sociales de varias entidades públicas. Posee licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas, maestría en Derecho Laboral, maestría en Administración de Negocios y Evaluación de Proyectos de Desarrollo, posgrado de Administración Estratégica y Dirección Empresarial y posgrado en Docencia Superior. Yo le quiero dar, pues, de antemano las gracias en nombre de la Asociación Odontológica, licenciado, por haber accedido a nuestra solicitud y gentilmente, pues, orientarnos en todas las dudas que tenemos en este momento. Sí, muchas gracias. Es verdaderamente un placer en nombre del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral y de la ministra Doris Zapata acompañarles en esta oportunidad. Definitivamente hay que utilizar bajo la nueva realidad, bajo la nueva normalidad, hay que usar todas estas herramientas tecnológicas para difundir el conocimiento, para aclarar las dudas y bueno, estamos aquí para servir. Estamos aquí interesados en compartir con ustedes de alguna manera lo que hemos estado discutiendo en sala de situación del despacho superior y a nivel de las distintas direcciones del ministerio, porque sepan, esta situación nadie la previó de la manera en que se nos ha dado. Licenciado, perdón, voy a tener que interrumpir. Había un error técnico, no estoy transmitiendo, así que los espectadores no están ahorita. Con todo gusto. Ojalá salga también. Empezamos de nuevo. Ahora sí estamos en vivo, estamos transmitiendo. Empiezo. Sí, por favor, doctor. Y buenas tardes a todos los que nos acompañan en esta tarde, valga la redundancia, donde hemos programado una conferencia para aclarar las dudas laborales en la profesión, en la nueva normalidad creada o ocasionada por el COVID-19. Vamos a contar con la participación del licenciado Edgar Duberly Escobar, quien es asesor del Despacho Superior del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, Mitradel, al cual le hicimos llegar una serie de preguntas para que nos apoye y nos oriente de manera certera sobre las diferentes situaciones que se presentaron una vez se declaró pandemia el COVID-19. Lo voy a dejar con el doctor Epifanio, que es el que va a hacer la presentación del licenciado, al cual le extiendo el agradecimiento de parte de la Asociación Odontológica Panameña por su apoyo en esta conferencia. Muy buenas a todos los colegas que nos siguen ahorita desde las redes sociales, desde Facebook Live y a través de Zoom en este webinar en el cual hemos organizado para todos los miembros de la Asociación Odontológica y todos los colegas del gremio frente pues al nuevo escenario de la nueva normalidad y de la reactivación laboral dadas las condiciones que se establecen por la situación pues de pandemia de COVID en este momento.
A raíz de esta situación y que hemos recibido muchas preguntas, hay muchas inquietudes, dudas de parte del gremio, hemos decidido o hicimos las consultas con el Ministerio de Trabajo para poder aclarar un poco estos conceptos y de forma, diríamos, más clara y valga la redundancia, con un asesor legal del despacho superior del Ministerio de Trabajo, como es el licenciado Edgar Duberly Escobar, quien gentilmente ha accedido a ayudarnos a nosotros en este sentido. Voy a leer resumidamente la hoja de vida del licenciado Escobar. Ha sido asesor especialista en normas y políticas sociales de varias entidades públicas. Posee una licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas. Tiene una maestría en Derecho Laboral. Tiene una maestría en Administración de Negocios y Evaluación de Proyectos de Desarrollo. Tiene un posgrado de Administración Estratégica y Dirección Empresarial. Y tiene un posgrado en Docencia Superior. Nuevamente, a nombre del gremio y de la Asociación Odontológica, licenciado, le agradecemos su tiempo y su gentileza de que haya accedido, pues, a participar con nosotros de esta tarde para orientar a nuestro gremio y a nuestros colegas. Bueno, con todo gusto. Es un placer estar aquí con ustedes y compartir de alguna manera el conocimiento de una manera sencilla, de una manera que sea fácil de digerir, fácil de procesar. Traemos los saludos muy cordiales de la señora ministra de Trabajo, Doris Zapata, y todo su equipo del despacho superior, quienes ella nos dio instrucciones de que facilitáramos, que a los odontólogos del país les hiciéramos fácil la tarea de lidiar con una situación para la que nadie estaba preparado, por lo menos en la forma en que se ha presentado esta pandemia. Cuando se redactó hace 48 años el Código de Trabajo, nadie visualizó que esto podía ocurrir. Y bueno, lo cierto es que el país no puede detenerse, el país tiene que adaptarse. Y bajo esa nueva realidad, entonces, nosotros estamos aquí para responder algunas dudas. Seguro que algunas las dejaremos en el tintero, pero la gran mayoría las procuraremos resolver en esta oportunidad y quedamos abiertos como Ministerio de Trabajo para seguir resolviendo cualquiera otra que quede pendiente. Estamos aquí para servir, estamos aquí para hacer las cosas más fáciles a nuestra sociedad y en este caso para la Asociación Odontológica de Panamá. Un placer y muchas gracias por recibirnos. Gracias, licenciado, y también en nombre de la Asociación Odontológica le agradecemos a la ministra, a la ministra Zapata por haber gentilmente también recibido nuestra petición a través de la doctora Liz Barrios, que fue quien sirvió también de facilitadora de esta reunión, y les agradezco a todos. Bueno, entonces yo creo que entramos ya en los temas que nos competen hoy. Hay una primera situación, una primera duda, que es una pregunta que he visto muy generalizada en el gremio, licenciado, y es el hecho de que la reactivación del personal de jornada laboral reducida, de conformidad con el decreto 71 del 13 de marzo y modificado por el decreto 85 del 2 de abril, estipula el acuerdo laboral con el representante del sindicato de la empresa, donde se reduce la jornada laboral temporalmente y los pagos proporcionales de los salarios. En este caso, de nosotros como empresas que prestamos servicios de salud, ¿qué sucede con las empresas como nosotros, como nuestras clínicas dentales, donde no hay sindicatos? Ok. El decreto 71 regula algo muy interesante, que lo que dice
este decreto está ligado directamente al artículo 159 del Código de Trabajo. Este artículo 159 dice que al trabajador no se le puede disminuir su salario. El salario que él pacta o el salario que él va a lo largo del tiempo de la relación laboral, que va mejorando por aumento de salario mínimo, por un acuerdo con el empleador, esos salarios no pueden ser disminuidos en ningún momento. No obstante, en una circunstancia como la actual, se pueden dar reducciones de la jornada de trabajo. La reducción de la jornada de trabajo significa no que se disminuye el salario del trabajador, pero sí se puede disminuir la carga de horas que éste tiene para realizar las funciones contratadas. Eso quiere decir que igual la carga de trabajo debe disminuir. El decreto 71 vino a reglamentar entonces este artículo 159 dentro del escenario del COVID. Y sí, el decreto 71 no puede ir en contra de lo que dice el artículo 159. Cuando se da esta reducción de jornada laboral, tiene que darse mediante un acuerdo. ¿Con quién? En el caso en que exista un sindicato, la negociación la va a tener el empleador con el sindicato. Pero resulta que hay múltiples actividades económicas en las que no existen sindicatos. Hasta donde sabemos no existe el sindicato de los trabajadores de los servicios de odontología de Panamá. No existe a la fecha. Entonces, ¿con quién negocian los empleadores en el sector de la salud, específicamente los odontólogos? Van a negociar directamente con los trabajadores. ¿Con qué trabajadores? Bueno, con la totalidad de los trabajadores, porque el artículo 159 del Código habla de que tiene que negociar a falta de sindicato con los trabajadores, y eso se interpreta de una manera amplia. Es el universo de los trabajadores los que se sientan a negociar. Y lógicamente que eso nos lleva a una pregunta. ¿Qué ocurre? Y creo que viene una de las preguntas que están después, pero creo que debe ir ligada a esta primera. Cuando un trabajador no quiere suscribir el acuerdo. Bueno, hay distintas soluciones que un abogado laboralista les va a decir a ustedes sobre cómo manejar esta situación. Lo que sí debemos señalar es que hay que ser persuasivos dentro de esta negociación, hay que saber hacer buenas ofertas y saber darle interés, hacer que las ofertas que ustedes hagan para negociar sean interesantes. En este momento yo creo que lo principal es convencer de cuál es la situación de riesgo que se tiene. Hay que describir la situación de falta de clientes o disminución de los clientes por las demás limitaciones que las autoridades de salud están presentando en este sector en especial. O sea, eso lo tienen que comprender los trabajadores. Pero ya les digo, en resumen, como respuesta a esta pregunta, hay que negociar con el sindicato. En caso de no haber, con la totalidad de los trabajadores. Y si uno no está de acuerdo, bueno, hay que ver cómo se les convence. Ya, bueno, en esa misma línea de preguntas, tenemos una pregunta ahorita en vivo de la doctora Jacqueline Tejeda. Ella pregunta si está contratado por servicios profesionales y ya se tiene un porcentaje pactado. ¿El empleador puede mejorar el porcentaje pactado? Ok. Hay una situación con lo que se está mencionando. Servicios profesionales no es una relación de trabajo. Servicios profesionales es una relación de carácter civil entre las partes. Y los servicios profesionales tienen por característica que se brinda un producto final, un servicio constante, externo. Y de alguna manera, las características del trabajo son subordinación jurídica. La persona tiene que, como está supeditada al empleador, tiene que seguir estrictamente todas sus instrucciones dentro del ambiente de trabajo y las particularidades del trabajo. Tiene que obedecer.
subordinación jurídica. Y la otra es dependencia económica. La persona que está por servicios profesionales se entiende que no tiene ni subordinación jurídica ni depende económicamente de este empleador. Por lo tanto, esta persona, sus ingresos provienen de múltiples relaciones similares de servicios profesionales. Entonces, a esta persona, los servicios profesionales, mientras siga brindando lo que se pactó en el contrato civil de servicios profesionales, hay que pagarle la totalidad. ¿Qué ocurre aquí? Y creo que también está señalado en forma implícita dentro de la pregunta. Sí, hay algunos empleadores que por algún mal asesoramiento o demás establecen relaciones de trabajo bajo la figura de servicios profesionales. A la larga, y presten atención por favor, a la larga esto los pueden demandar ante los juzgados seccionales y se demuestra de que había una relación, una subordinación jurídica y una dependencia económica y van a ser tratados en los tribunales con todos los derechos propios de un trabajador. Así que en caso de que tengan personas trabajando para ustedes bajo la figura de servicios profesionales, pero que en realidad tienen esas dos características que señalamos, sugerimos que regularicen de manera apropiada la relación de trabajo. Entiendo. Y en esa misma línea de ideas, en ese orden de ideas, usted mencionó, pero no sé si quedó del todo claro, ¿qué sucede si un colaborador se rehúsa a firmar un acuerdo de trabajo con reducción temporal de la jornada? Yo les sugiero que manden a estas personas, aprovechando el decreto ejecutivo 78, manden a esas personas de vacaciones, adelántenle vacaciones, y mientras esas personas están dentro de esa situación de vacaciones, ellos no van a participar de la negociación y ustedes podrán hacer la negociación con los trabajadores que sí estén presentes y activos dentro de la empresa. Mi recomendación puntual. Ya, perfecto. Y yo creo que quedó claro entonces en el caso de nosotros que no hay un sindicato, tenemos que hacer, usted dijo, una negociación con todo el personal. Pero creo que una pregunta sería, bueno, ya después que termine la negociación, ¿tienen que firmar un contrato cada colaborador nuevo o cómo se pacta este acuerdo o esta negociación? No, si se fijan en el decreto ejecutivo 71, ustedes van a encontrar ahí el formulario que deben presentar y cómo lo deben presentar ante el Ministerio de Trabajo. Es un solo formulario por empresa en la cual van a ir las firmas del empleador de un lado y la firma de todos los trabajadores que estuvieron involucrados. Ya, perfecto. No es una modificación, permítame aclarar ese detalle, no es una modificación bilateral de trabajo de ellos, sino que es una negociación de todos los involucrados en un solo documento. Entiendo. Muchas gracias. La otra pregunta sería, si no se hace la reactivación de la totalidad de los contratos en una primera fase, ¿se pueden reactivar los restantes por el mismo método? Entendemos que es mientras dure el estado de emergencia, pero quisiéramos que nos aclarara un poquito. O sea, en el caso de que después de esta negociación, póngase que la mitad de los colaboradores deciden que sí y la otra mitad dice que no quieren, o que el empleador decide en ese momento, después que hace su evaluación, dice, mira, yo no puedo con todo el personal a la vez ahorita, voy a empezar con la mitad del personal y después hago con la otra mitad. En ese sentido sería la pregunta en los dos escenarios. Ok, hay dos situaciones distintas que fueron reguladas por el Ministerio de Trabajo en los últimos meses. Está la situación de la reducción de la jornada, que eso es seguir trabajando pero con menos horas. Y está la situación de la suspensión de los efectos del contrato de trabajo. Son dos cosas muy distintas.
Como ustedes han escuchado en la respuesta anterior, la reducción de la jornada laboral es de dos partes, empleador y trabajadores, que tienen que negociar. La situación de la suspensión de los efectos del contrato de trabajo es una situación unilateral del empleador. El empleador se acoge a una de los numerales que están en el artículo 199 del Código de Trabajo, que está reglamentado ahora con el Decreto Ejecutivo 81, y toma esa causal en el Decreto Ejecutivo 81, es fuerza mayor y caso fortuito, que es el tema de la pandemia actual, y por eso él suspende en forma colectiva. Puede suspender a todos los empleados de una sucursal, puede suspender a todos los empleados de un departamento de una empresa, ya estamos hablando de empresas con cierto tamaño, o suspende a la totalidad, al total de los trabajadores de esa empresa, independientemente si hay varias sucursales, si hay varios departamentos o si es una empresa pequeña. Entonces, nos enfrentamos a la situación del regreso, y es un regreso que debe ser gradual, debe ser escalonado. Voy a ponerles un ejemplo que se sale del mundo de la odontología y de las clínicas y quizás permita eso que se visualice de mejor forma. Las ferreterías. Las ferreterías fueron de las actividades que sufrieron el cierre. Efectivamente fueron cerradas por la autoridad de salud. Fueron de las actividades económicas que no se permitieron continuar. Hace un par de semanas sale una resolución del Ministerio de Salud en donde les están permitiendo regresar, pero con limitaciones. Les permiten que por sucursal tengan 10 trabajadores. Les permiten que tengan un horario limitado hasta el mediodía. Inclusive habla sobre que solamente tienen un par de días de entrega de los servicios. Solamente pueden dar servicio a través a distancia, por delivery. Estas personas, imaginemos una ferretería grande, Discovery Center en Tumba Muerto, tienen mucho más que 10 empleados. Ellos habrán solicitado en su momento la suspensión de los efectos de los contratos de trabajo, pero al regresar solamente pueden permitir que 10 estén en esa sucursal y 10 estén en la sucursal que tienen en Río Abajo. Ellos no, puede que tengan 300 empleados, pero ellos solamente pueden traer de vuelta a 20 empleados, 10 en cada una de las sucursales. Es lógico que a ellos se les permita, primero que le deben levantar la suspensión y por ahí mismo deben solicitar la suspensión de los que por la orden de salud no pueden reintegrarse. Esa es la situación que nosotros estamos vislumbrando que se va a dar con las distintas empresas que deban entrar en forma gradual, que deban entrar en forma escalonada. O sea, sí, van a regresar, pero hay que solicitar la suspensión del resto, justificando. En este caso, para Discovery Center, justificará mediante la orden de salud que les dice, oye, no puedes tener más de 10 en cada sucursal. Y en el caso de nosotros particularmente, licenciado, las clínicas odontológicas no hemos recibido una orden de cierre de nuestras clínicas. O sea, hubo un comunicado del Ministerio de Salud, el comunicado número 9, donde se habló de que se suspendían los tratamientos electivos a nivel privado, a nivel público. Obviamente, nosotros en odontología, la Asociación Odontológica hizo un llamado a que las clínicas suspendieran sus tratamientos electivos, que en nuestro caso de nuestra profesión, pues es casi la mayoría de los tratamientos que hacemos. Claro. Y debido a las restricciones en la movilidad por la cuarentena, pues no teníamos pacientes y también dificultaba la movilidad de nuestro personal, y por el riesgo también de salud pública que había en ese momento, muchos de nosotros decidimos cerrar. O sea, cerrar, diríamos, las clínicas por un tema de que la operación de nuestro comercio no iba a ser rentable, y por otro lado por el tema de la seguridad
de la salud, pues, de todo el mundo, del público y de nuestro personal. Entonces, en esa orden de ideas, creo que ahí hay una serie de preguntas que tiene el gremio con lo que usted se refiere, porque si bien es cierto, usted acaba de poner el ejemplo de Discovery, que creo que quedó muy claro, pero nosotros no tenemos de referencia dónde decidir en ese sentido cómo hacerlo. Uno y dos, que también nuestras empresas o nuestros tipos de comercios son diferentes. Puedes tener una clínica y que también en esa línea de preguntas quería tocar un tema importante para nosotros. El tipo de forma en que llevamos nuestro comercio puede ser a través de una persona natural o puede ser a través de una persona jurídica. Y los odontólogos que llevan a cabo su comercio o su actividad comercial a través de una persona natural, nada más en esa línea, en ese orden de ideas, sí se tienen que regir por todo lo que estamos hablando también. Ok. Sí, ustedes tienen una situación muy particular. Ustedes no fueron suspendidos como actividad económica, pero ustedes sí tienen una restricción de los servicios que pueden brindar. Así es. Inicialmente para nosotros como Ministerio de Trabajo, cuando las primeras clínicas odontológicas comenzaron a pedir la suspensión de los efectos de los contratos de trabajo, nosotros a primera vista lo que entendíamos era, no, nosotros no podemos impedir que haya servicios de provisión de alimentos, no podemos impedir que hayan servicios de brindar salud en cualquiera de sus formas, nosotros no podemos impedir las actividades que estaban exceptuadas dentro de los decretos ejecutivos que fue sacando o que fue emitiendo el Ministerio de Salud. No obstante, después nos comenzaron a sustentar, justamente con lo que usted ha señalado, de que tenían actividades servicios que no podían brindar y que formaban el grueso de lo que ustedes han estado realizando, y es la actividad económica propia de las clínicas. A partir de allí, nosotros comenzamos como ministerio a brindarle la autorización de que pudieran hacer suspensiones, muy particularmente en el ámbito de la odontología. No obstante, la gradualidad que se nos está consultando, habría que hacer un buen sustento. Creo que habrá que analizarlo caso por caso, porque ¿cómo entendemos que nos están pidiendo regresar a dar servicios y que al mismo tiempo no tienen una excepción? O sea, en mi caso particular, si yo veo esa documentación, yo podría estar inicialmente pensando en blanco o negro. O da el servicio o tiene la suspensión. El ver la gradualidad tendrá que considerar cantidad de trabajadores, cantidad de odontólogos, no sé, habrá que ver quizás, y eso le tocará también a ustedes como las personas que conocen su propio negocio y a los abogados que van a brindarle el servicio de presentar estas solicitudes. Creo que eso va a ser cosa de hilar muy fino para poder tomar decisiones adecuadas. Tal como inicié la intervención en el día de hoy, nadie nos preparó para una pandemia como se está dando. Y la verdad es que nos seguimos adaptando a los casos tal como se van brindando a lo largo del tiempo. Sobre este caso en especial, creo que va a verse caso por caso. Entiendo. Muchas gracias. Hay una pregunta ahorita en vivo, pero yo creo que se puede responder. El doctor Iván Vega pregunta por cuánto tiempo puede un empleador extender la reducción del tiempo laboral. Y yo creo que es mientras se considere necesario, mientras sigamos en estado de emergencia, ¿no? Sí.
es la suspensión de los efectos de los contratos, que sé que es el otro caso que más vemos. Tiene un máximo entre la solicitud inicial y las prórrogas de 4 meses. No obstante, la reducción de la jornada laboral y por ende la reducción de ingresos de los trabajadores porque se disminuye la carga de trabajo, es así, como es un acuerdo entre las partes, esa sí puede tener más extensión en el tiempo. No obstante, sobre esta pregunta en particular, me voy a documentar posteriormente al webinar para brindarles adicionalmente algunas respuestas que queden pendientes. Sobre esa me gustará ponerle límites, pero lo primero que me viene a la mente es que no hay límite de tiempo para estas reducciones porque responden a un acuerdo entre las partes. Ya, muchas gracias. Con respecto al proceso de reactivación de los contratos, como está ahorita estipulado, incluye un primer paso de validación del RUC de la empresa. ¿Qué sucede con las empresas que suspendieron contratos y no están pudiendo validar sus registros únicos comerciales? Ajá. Repítame esa pregunta, porque esa pregunta no sé si está vinculada con algo algo que tiene que ver con los salvoconductos. Sé que me está preguntando sobre el RUC. En el proceso de reactivación de los contratos incluye un primer paso de validación del RUC de la empresa. ¿Qué sucede con las empresas que suspendieron contratos y no están pudiendo validar el RUC? Es esa la pregunta. Exactamente. Si está relacionado con los salvoconductos, que entiendo de que el MISI ya declaró de que no, para las profesiones liberales no va a brindar salvoconductos, toda vez que estas profesiones, por dictamen de la Constitución, no pueden ser limitadas ni pueden ser supeditadas a registros de carácter comercial. El Ministerio de Comercio e Industrias me permitía hacer la búsqueda en Twitter, porque esa es parte de las herramientas. Increíblemente les debo compartir, nosotros como abogados estamos acostumbrados a que las cosas se definen por vía de normas, de resoluciones, de decretos, de leyes o de la Constitución política, pero una práctica que se ha dado en los últimos años, y ustedes verán a diversos gobiernos que están aclarando detalles a través de Twitter. Entonces, a mí me tocó buscar en Twitter para saber exactamente qué estaba diciendo el MISI sobre esto, y ellos sacaron un Twitter el día 15 de mayo, hace pocos días, hace 6 días apenas, en donde señala: las clínicas y consultorios médicos de diferentes especialidades deberán enviar una carta de notificación al MINSA, al correo realvarado@minsa.gov.pa, indicando la fecha proyectada para la reapertura. Y de allí deberán seguir cualquier otra instrucción que se les indique. O sea, el MISI está remitiendo a un correo electrónico en el Ministerio de Salud, que es el que les va a brindar a ustedes la información para esto. No obstante, cuando vi la pregunta, quedé pensando, sí, necesitan de salvoconductos todos los empleados de una clínica. De repente el odontólogo tiene sus debidos certificados y demás que prueban que él tiene una profesión liberal, que él la puede ejercer en cualquier momento y en cualquier lugar del territorio de Panamá, pero él necesita de un equipo de colaboradores, un equipo de trabajadores que le asista y le permita desahogar actividades administrativas o incluso personas que están dentro de la labor propia, técnicos, tecnólogos de odontología y demás. Yo entiendo de que ustedes, los médicos, los odontólogos, pueden brindarle certificados a sus pacientes de que han asistido a una cita médica. No sé cómo lo está manejando el MINSA, pero yo entiendo de que ustedes también, si se les permite que ustedes certifiquen
a un paciente, yo entiendo de que también debiera un policía entender que hay un respaldo de un odontólogo sobre los colaboradores que tiene, los trabajadores que tiene. Pero ya les indico, esta es la solución que encontré mentalmente antes de ver este tweet del MISI. Primera solución, la que les estoy sugiriendo. Segunda solución, y que va por un camino mucho más seguro, el correo realvarado@minsa.gov.pa y seguir los pasos que ahí les indiquen. Llama un poquito la atención, le agradezco por la orientación y por el detalle pues de cómo proceder. Sin embargo, queda de nuevo la pregunta en el aire porque el tweet habla de anunciarles una reapertura, pero técnicamente nosotros no cerramos porque nunca nos mandaron a suspender. Entonces hay como será más bien que si se refiere a la reactivación de la actividad económica con la reactivación de los contratos. Por eso creo que la pregunta iba ligada por acá con lo que estamos hablando hoy, porque ya le digo, lo dijo la ministra en una de las conferencias de prensa y dijo que a las clínicas, consultorios médicos no les habían dado orden de cerrar. O sea que en teoría, técnicamente, se entiende también por ese mensaje que no necesariamente tenemos que anunciar que vamos a hacer una reapertura. O sea, hay como esto genera un poquito de confusión en el gremio, porque llega un mensaje un poquito mixto, ¿no? Por un lado nos dicen que no nos mandaron a cerrar, pero por otro lado hay una serie de pasos y normas que hay que cumplir, y nosotros como gremio muy serio, pues dentro de la salud, del equipo de salud, queremos hacerlo ajustado a lo que diga la ley, a lo que esté reglamentado y que aparezca ahorita en los decretos. Entonces digo, en ese sentido, por eso le expresaba esto. No sé qué piensa usted. Sí, bueno, el registro único de contribuyente es un tema de la Dirección General de Ingresos principalmente. Sería oportuno redireccionar la pregunta hacia esta entidad del Ministerio de Economía y Finanzas para ver qué respuestas ellos están dando. Yo sé que el director de ellos, el licenciado Julio de Gracia, es muy accesible y aparte tiene todo un equipo de colaboradores que han estado brindando constantemente información porque ellos también han enfrentado de una manera muy particular esta pandemia. Esta pandemia ha afectado los ingresos del país y definitivamente que ellos, si pueden facilitar que ustedes regresen a la actividad económica por el camino regular, definitivamente ellos van a poner todo lo necesario, les van a poner la alfombra para que ustedes regresen cuanto antes. Gracias, tomaremos la iniciativa. Hay una pregunta de un espectador anónimo, dice, como asalariado de una clínica suspendida, ¿te pueden liquidar? Ok, vamos a partir de algo. El Código de Trabajo sigue estando vigente. El Código de Trabajo no se ha suspendido. Estamos enfrentando una pandemia, estamos enfrentando un escenario que ya hemos recalcado en varias oportunidades, nadie estaba preparado. No obstante, nuestras normas, la seguridad jurídica continúa. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, sí, definitivamente se le puede despedir a un trabajador. Sí, pero habrán las cargas correspondientes si este despido no es justificado. Si el despido es justificado, bueno, se paga como siempre el salario, el 13º proporcional, las vacaciones proporcionales, la prima de antigüedad y listo. Hasta luego, muchas gracias. Pero si no es justificado, van a haber otras cargas, carga de indemnización, cargas de intereses y todo lo demás. Definitivamente nosotros, y lo digo muy seriamente, nosotros como Ministerio de Trabajo, nuestro mayor esfuerzo en los últimos meses, desde que comenzamos a enfrentar esta situación, es salvar empleos, brindar paz mental
a empleadores, a trabajadores, sabiendo que estamos enfrentándonos a un escenario muy difícil, un escenario muy estresante, pero no queremos que se tomen decisiones bajo la premisa del pánico. Nosotros necesitamos que la gente piense con la cabeza fría y bajo esas circunstancias entonces tomen las decisiones, pero vislumbrando realmente las dimensiones de a lo que nos estamos enfrentando y sabiendo que como país tenemos que resurgir y tenemos que volver a echar para adelante. O sea, esto simplemente es una nueva normalidad y nos tenemos que adaptar a ella. Adaptándonos a la nueva normalidad, nosotros seguro vamos a salir de esto. Ok, perfecto. Hay unas preguntas también, creo que en este mismo línea de ideas que estamos hablando ahorita. Dice, la pregunta Irsa González, ¿hay casos donde se envió la solicitud de suspensión pero no hubo respuestas por parte del Mitradel? Luego la prórroga y tampoco envían constancia de estos trámites. ¿Hay que enviar algún correo a Mitradel para reactivar los contratos? Ok, sí hay que avisar al Ministerio de Trabajo en el momento en donde se van a reiniciar las actividades, si es en una fecha anterior a la fecha que se había solicitado en la solicitud original o en las prórrogas. Sí se le debe informar inclusive al Ministerio de Trabajo la lista de los colaboradores que están reingresando en caso de que hayan, y aclarar que otros van a quedar todavía en suspensión. ¿Por qué razón? Porque nosotros estamos depurando todas esas listas, los datos de los colaboradores, de los trabajadores, los estamos depurando y los estamos enviando al programa Panamá Solidario para que estas personas puedan recibir el bono solidario y puedan recibir cualquiera de las otras opciones que tiene este programa para respaldar a la población en estas circunstancias. Entonces, definitivamente que para nosotros es muy importante que se pueda brindar la información. Sí es cierto lo que se está señalando de que en su momento no había una retroalimentación inmediata, una retroalimentación directa. Ustedes comprenderán que nosotros estuvimos enfrentados a ir cambiando inclusive la forma en que se recibían los datos, pero sí estamos procurando darle certeza a todas las empresas sobre si entraron sus solicitudes a través del sitio web del Ministerio de Trabajo, en donde pueden tanto los trabajadores como las empresas verificar la suspensión, si les está aplicando la suspensión y desde qué fecha les está aplicando. Es una parte de nuestro sitio web de Mitradel, de www.mitradel.gov.pa. Repito, www.mitradel.gov.pa. En ese sitio van a encontrar entonces una de las pestañas en donde se puede hacer esta verificación. Y sí, de parte del ministerio queremos expresar que no nos sentimos felices, que disculpen el que esta retroalimentación no se pudo dar de la manera que hubiera dado sosiego y paz a todos los que han estado interviniendo. Pero ahora tenemos una respuesta. En caso de que no se encuentren dentro de esta base de datos, no duden en contactarnos. Allí también tenemos la forma de contactarnos por correos para hacer la debida verificación. A veces algunos datos, un número de RUC mal escrito, un número de cédula mal escrito, hacen que empresas o trabajadores particulares no aparezcan dentro de la base de datos. Se puede corregir, siempre y cuando nos brinden la información por el canal que les estoy señalando. Perfecto. Creo que acá hay otra pregunta interesante relacionada. Preguntan que si un colaborador no quiere retornar en estos momentos a trabajar en jornada reducida, podría cogerse una licencia sin sueldo, creo que usted ya lo mencionó, pero y de ser así, que decida tomar la licencia con sueldo, ¿por cuánto tiempo puede ser esta licencia?
Ok, la licencia sin sueldo es una licencia que puede extenderse por muchos meses. Inclusive hay licencias sin sueldo que se extienden más allá del año. Así que sobre esta solución no tenemos mayores aportes que hacer, simplemente recurrir al código de trabajo. Ahí está claramente descrito. Perfecto. Hay otra pregunta, la doctora Corina Dovaldía pregunta, ¿cómo haríamos si se mantienen las restricciones de edad y sexos y las clínicas no trabajan todos los días? Supongo que tiene que ver con el tema del personal y los salvoconductos que usted hablaba, ¿no? Ok, el tema del personal, sugerimos que se haga lo que señalamos y se haga el contacto debido con el Ministerio de Salud. Definitivamente el Ministerio de Trabajo no emite salvoconductos, excepto para casos muy puntuales de ciertos miembros de sindicatos. El Ministerio de Comercio, como esta es una profesión liberal, también ha salido de brindarles el respaldo en la emisión de salvoconductos, toda vez que ustedes no requieren de permiso de operación. Así que es cosa de adaptarnos a la nueva normalidad. Y esa nueva normalidad lo que implica entonces es encontrar respuestas creativas. Sí, sé que nosotros desde el gobierno debiéramos ser quienes damos todas las respuestas, pero esa específicamente puedo decir, yo no la tengo, puedo investigar. Ok. Hay una pregunta que he escuchado también y probablemente eso se va a escapar a lo que usted pueda respondernos porque tiene que ver ya con el bono solidario. Pero sí ha pasado de que algunos colegas que hicieron todo el proceso de suspensión de contrato para que su personal, sus colaboradores recibieran el bono solidario y a la fecha no lo han recibido. Yo creo que les tendemos de parte de acá de la Asociación Ontológica esa inquietud, licenciado, a ver si se puede hacer algún tipo de gestión y que usted nos facilite en ese sentido algún contacto para cómo hacer en estos casos, porque sí es una queja que hemos escuchado en algunos casos. Hay otra pregunta que creo que es buena. Permítame, doctor Epifanio, discúlpeme usted, pero es que sí tengo algo de respuesta para eso que me acaba de plantear. Excelente. Así que las quiero compartir. Como les he estado señalando, nosotros dentro de nuestra página web tenemos la verificación de quienes han suspendido quienes tienen suspendidos los contratos de trabajo, los efectos del contrato de trabajo. Verificar en ese sitio si está dentro de la base de datos de las personas suspendidas, que no se preocupen, les va a llegar el bono. Hemos estado tratando de procesar todo lo que nos entró en marzo de solicitudes de suspensiones, todo lo que entró en abril y lo que va de mayo. Pero si están dentro de la base de datos, sepan que en cosa de 15 días, 20 días, deben estar recibiendo ese bono. Lo que nos ha tardado allí es algunas empresas, como les señalé, o algunas actividades económicas que algunos datos los presentaron mal al momento en que se procesa por silencio administrativo positivo. Pasaron 3 días, no se negó, la tenían a favor, pero como los datos están de alguna manera mal planteados dentro de la información que recibimos, al tratar de meterlas en las bases de datos no se puede procesar. Entonces nosotros contactamos allí a la empresa para que nos brinden la información de mejor forma. Eso podría haber sido alguna de las causas de que no todos estén recibiendo el bono solidario ahorita mismo. Bono solidario es materia del Ministerio de la Presidencia, pero esa base de datos de los trabajadores suspendidos es materia del Mitradel. Excelente, excelente. La doctora Carmen Vázquez pregunta, ella pregunta pues que sabemos que se tiene que presentar en el Mitradel de la región un memorial, o está preguntando más bien, si se tiene que presentar en Mitradel de la región un memorial sobre las modificaciones de los horarios de trabajo. Que se refiere a si hay que ir realmente a la región. Le sugiero que se remita al decreto ejecutivo 71. Ahí está el formulario, como lo deben presentar. Y sí, el formulario se presenta ante la autoridad de trabajo de su área.
Si es en Panamá Centro, corresponde a la sede del Ministerio de Trabajo, la Dirección General de Trabajo. Pero si está en provincias, o si está en Panamá Norte, o si está en Panamá Este, hay direcciones regionales en donde se recibe esa información y ellos la procesan, ellos la tienen que manejar los colaboradores nuestros que están en esas direcciones respectivas. Perfecto. Vamos a ir pues en una serie de preguntas ya para ir resumiendo algunas ideas principales. Y yo creo que estas son ya más bien de la práctica. Vamos a las preguntas que se les envió, licenciado. Iremos como a la pregunta. Sí. Siendo que las personas de más de 60 años y con condiciones sistémicas son el grupo de mayor riesgo y se recomienda asignarles tareas donde no estén expuestos o que se les asigne teletrabajo. En el caso de nuestra actividad económica, ¿qué se hace con aquellos colaboradores en estos grupos de alto riesgo cuya labor es presencial y directamente de atención con los pacientes? En caso de que uno de ellos se rehúse a cumplir con este rol para el que fue contratado y que desempeñó hasta antes de la suspensión. Por ejemplo, el caso de los técnicos en asistencia odontológica. Uh-huh. Bien, nosotros recomendamos la aplicación plena de los protocolos de bioseguridad que tienen las clínicas odontológicas. Partiendo de allí, los trabajadores deben tener confianza del sitio en donde trabajan, de que realmente si existen normas para su protección, para protección de todos los que están allí, estas se aplican efectivamente. Se debe seguir aplicando el decreto ejecutivo 78, en el que se instruye a las empresas a brindar opciones de vacaciones adelantadas, trabajo a disposición y teletrabajo. ¿Qué es trabajo a disposición? Es una figura nueva que nosotros creamos. Puede ser que estas personas no tienen que estar permanentemente en la clínica, pero ustedes saben que para ciertos procedimientos, esta es la persona que ustedes necesitan. Bueno, ustedes dejan a esta persona en su casa y lo llaman para las actividades puntuales que ustedes requieren que éstas realicen. Eso disminuiría su nivel de exposición, eso disminuiría todos los temores quizás de esta persona de estar permanentemente dentro de una clínica, con todos los temores que bueno, pueden surgir o pueden pasar por la mente de los trabajadores. Importante, trabajo a disposición implica el pago de la totalidad de los salarios de estas personas. Están en su casa, pero están dispuestos a salir corriendo a la clínica a hacer lo que les corresponde. Aparte de eso, en caso de no ser aplicables estas figuras, atendiendo a cada caso particular, pueden acordar licencias sin sueldo o cualquier otro mecanismo legal que encuentren posible, preservando el empleo, previo a la decisión de terminar la relación de trabajo. Es que si la persona no asiste al trabajo, dentro de la definición que nosotros manejamos del trabajo, es que el trabajo es prestar servicio y en tal caso, cuando se presta el servicio, se hace la entrega del salario. Hay una relación de dar y dar de ambas partes. Entonces, si una de estas personas, si una de las partes no está dispuesta a cumplir con lo que le corresponde, hay consecuencias. Hay que conversar mucho, hay que aclarar, disminuir temores. Yo creo que la población ha estado sometida a demasiado fake news, a demasiadas fuentes de información espurias. Y yo creo que desde el mundo de la salud, desde el mundo de ustedes, los odontólogos, los médicos, pueden brindar mucha paz dando información certera y con eso estas personas, claro que se pueden reincorporar. Perfecto. Siguen todavía sumándose más preguntas. Yo creo que para el público les oriento que nos hagan las preguntas como lo están haciendo en este momento por la sección de preguntas y respuestas, porque una vez termine el webinar, estas preguntas se les pueden hacer llegar por escrito al licenciado y yo estoy seguro que él en el lapso de un tiempo nos podrá dar algunas respuestas puntuales de preguntas interesantes que hay ahí y a lo mejor no nos alcance el tiempo hoy. Con todo gusto. En la siguiente pregunta que le enviamos a usted en el cuestionario es la que se refiere a este tema. En caso de que un colaborador
contraiga o se contagie de COVID. Y no estamos hablando de que sea en el ambiente laboral, sino que pueda ser comunitario. Pero ya se le había reactivado su contrato y ya estaba laborando en la clínica. Este colaborador debe ir a cuarentena obligatoria, es lo que entendemos, porque ya tiene un contagio. Sí. ¿Quién está obligado a pagar estos días que el colaborador no va a laborar en caso de que se le haya acabado los días de incapacidad? Ok, como sabemos, todos los trabajadores tienen una cantidad de días finita, determinada, para consumir en el periodo de un año. Pasado este tiempo, estos colaboradores deben tener el respaldo de la Caja de Seguro Social. De esa manera es que nosotros lo entendemos. Les confío algo. Nosotros estuvimos discutiendo bastante entre varias instituciones del gobierno sobre si para el tema del COVID debíamos generar un nuevo régimen sobre las incapacidades y demás, y sencillamente no llegamos a ningún acuerdo, así que lo que aplica es lo que hemos tenido a lo largo del tiempo. Pero en ese caso, ¿quién pagaría, como dice la pregunta? Una vez ya estamos por encima del número de incapacidades por año que tenía esa persona y ahora se genera esta incapacidad por más tiempo, que estamos asumiendo que todo esto debe ser registrado con una incapacidad emitida por una institución de salud que va a respaldar. Así es. Las personas tendrán, después del día 18, tendrán que hacer sus reclamos ante la Caja de Seguro Social para ver cómo se les brinda el respaldo. Ok, entonces directamente con la Caja del Seguro Social. Y en el caso anterior, o sea, en esta misma pregunta, ¿qué ocurre con el resto del personal en la clínica? ¿Se puede seguir trabajando o tiene la clínica que cerrar e irse nuevamente a cuarentena general en el caso de que esta persona se enteró unos días después y ya había estado trabajando con el resto del personal y varias personas estuvieron cerca con ellos? Sí, eso depende, como ustedes saben, depende de cada caso, el volumen, los espacios, el nivel de contacto. Realmente esta es una pregunta que seguro el Ministerio de Salud tiene ya dentro de sus protocolos, cómo seleccionar y cómo discernir cómo se aplicará la cuarentena a las distintas clases de clínicas y hospitales que vamos a encontrar. Entiendo. Y en la última pregunta que le habíamos enviado, licenciado, en caso de que alguna colaboradora esté en estado de gravidez y quiera no regresar a trabajar hasta dar a luz porque está asustada de contagiarse, pero no está al punto de irse de licencia ni tiene los días de vacaciones acumulados, ¿qué se hace con ese contrato? ¿Qué derechos amparan a la clínica ante un colaborador, o no a la clínica, sino al empleador, ante un colaborador que no quiere renunciar porque no desea reintegrarse todavía? Sí, estamos hablando de una situación muy particular, estamos hablando de un fuero, el fuero de maternidad en este caso. El fuero no es una patente de corso, sino que es una disposición legal que protege al feto y luego a la persona recién nacida. Esto quiere decir que la obligación de realizar el trabajo para recibir el salario, nuevamente la contraprestación. Yo doy un servicio, yo brindo mi fuerza de trabajo y a cambio recibo el trabajo. Esa relación se mantiene, es un tema esencial para la ley laboral, que no se suspende por un fuero. El fuero evita que se den los despidos, excepto que sean por causales muy particulares definidas sobre todo en el artículo 213 del Código de Trabajo. En la situación de una trabajadora que no quiere regresar al trabajo, hay dos caminos. La desvinculación por vía del despido justificado, que en este caso, al existir un fuero, requiere de una autorización a un juzgado seccional. Miren que esto no es fácil. Requiere de una autorización a un juzgado seccional. Y adivinen qué, tenemos los juzgados ahorita mismo cerrados. Están los juzgados ahorita mismo que no brindan atención al público. O también está el camino de establecer con ella, es entendible el temor que ella tiene.
O sea, somos seres humanos y también tenemos que ponernos en los zapatos de los demás. De ser posible, si no, ya hemos agotado las vacaciones futuras, hemos agotado todas el teletrabajo, si es que pudiera hacer algo de teletrabajo, lo que correspondería, mi sugerencia es que negocien con ella para que acepte una licencia sin sueldo, de tal manera de que ella se sienta tranquila, segura en casa y bueno, bajo esa figura quizás ella pueda preservar su puesto de trabajo, porque definitivamente las mujeres embarazadas y las mujeres que han dado a luz recientemente, un año o menos, requieren de un sitio para laborar con toda la nueva realidad. Ok. Pero ya en la recta final de la actividad de hoy, licenciado, le agradecemos su tiempo. Me gustaría enfocarnos en estos últimos minutos del webinar en algo que tiene ahorita al gremio también con mucha ansiedad, y es el tema del todo el proceso, los pasos a seguir, inclusive con el último decreto que emitió ayer el Mitradel, donde establece pues una serie de documentación y pasos que hay que seguir, unidos al anexo número 5 de los lineamientos del Ministerio de Salud para la reapertura, y que tiene que ver con el tema de los comités de salud y con los protocolos de seguridad. Hay unas preguntas en vivo que yo creo que son buenas. Una del doctor Mateo Simons, que dice: hola, por favor aclarar el sello Panamá Saludable, si las clínicas lo tramitarán a través del Mitradel o del MINSA. O creo que en la misma pregunta la doctora Miriam Levy pregunta si las clínicas dentales tienen que tener la revisión del MINSA y del Mitradel para reiniciar operaciones. Y la doctora Arlette Miller, yo creo que todas están relacionadas y aprovecho para pasarlas todas de una vez. La doctora Arlette Miller pregunta cuál es la documentación que se necesita para reactivar la clínica y si hay un lapso de tiempo para tener todos los documentos listos. Ok. Yo creo que puedo responderla de una manera indirecta. Vamos a flanquear esa pregunta. No es obligatorio para abrir tener la inspección previa. Okay. Ustedes pueden tener toda esta documentación, trabajar su documentación, tenerla lista y esperar que vengan los inspectores, ya sean del Mitradel o que vengan de salud. Lo que sí no puede ser es que ustedes no presten atención y no actúen acorde a lo que está señalando esta norma. No tienen que tener una inspección previa para poder abrir. Porque sepan, nosotros tenemos una cantidad pequeña no finita, de inspectores, e igual salud tiene una cantidad finita de inspectores y se va a priorizar a quién se visita primero, a quién se visita después y demás. Lo cierto es que en todos los negocios del país, en todas las actividades económicas, se debe cumplir con las normas establecidas. Excelente. Hubo una preguntita que está bueno aclararlo, de la doctora Sandra Díaz. Pregunta: ¿será el bono retroactivo para aquellos casos que comentamos antes que no lo han recibido todavía? Si se suspendió en abril y si se reinicia en junio a trabajar, si será ese bono retroactivo. Yo me imagino que ya eso se escapa un poquito de lo que usted puede decirnos, porque depende del Ministerio de la Presidencia. Así es. Así mismo es. Quienes pueden dar respuestas sobre el bono solidario en esa clase de detalles son los miembros del Ministerio de la Presidencia. Ok, dice la doctora Genevieve Martínez: el documento de certificación que da el MINSA dice de incapacidad, dice que ese documento no es una incapacidad. Incluso no le está dando a los pacientes con COVID. No se les está dando a los pacientes con COVID de incapacidad. Por esta razón, el Seguro Social no puede pagar la incapacidad. Dice, entonces, ¿quién la paga? Ok, es de las preguntas que anoto para llevarme. Perfecto. Bueno, yo creo que hay una serie de preguntas. Creo que, como le decía, se han ido sumando unas preguntas muy interesantes. Yo sí quería retomar una pregunta que vi acá en el grupo de preguntas, porque yo creo que ya estamos sobre la hora de la actividad y respetamos su tiempo, que habíamos pactado con usted 1 hora.
y yo entiendo que usted es funcionario público y está dentro de sus horas laborables y le agradezco su tiempo. Hay una pregunta importante, yo creo que es así. En el caso de reactivar el contrato de un personal específico, esa persona ya no tendría derecho al bono solidario, es así, ¿verdad? Exactamente. Cuando la persona se retorna a las labores, ya para ese momento debe estar en conocimiento del Ministerio de Trabajo que esta persona ha dejado de beneficiarse o de perjudicarse, dependiendo del ángulo en que se mira, por la suspensión. La suspensión conlleva recibir el bono. Levantada la suspensión, esta persona ya no va a recibir más el bono. Muchas gracias, licenciado. Digo, la verdad es que estoy seguro que ha aclarado muchas preguntas y muchas dudas, y estoy seguro también que quedan algunas sin responder porque son preguntas ya muy puntuales de situaciones muy específicas. Como dije ya anteriormente, hacerle llegar estas preguntas al licenciado para que él nos pueda responder las que son de materia del Mitradel, que las pueda responder, y en las que no, que nos orienta a nosotros como asociación cómo hacer la gestión o con quién dirigirnos para poder darle un poquito más de respuesta a nuestros asociados. El doctor Pedro, no sé si quiere dar algunas palabras. Sí, yo primero darle las gracias al licenciado por aclararnos muchas interrogantes. Y también quiero informarle a los que están participando que nosotros habíamos solicitado una reunión al Ministerio de Salud a través de la Dirección General de Salud, con la nota que hicimos pública a los asociados. La reunión la vamos a tener este lunes 25, donde vamos a poder, algunas preguntas que están aquí que se hicieron, las vamos a tratar de aclarar en el Ministerio de Salud. Entonces, una vez nos reunamos en el MINSA, con mucho gusto les compartiremos lo que nos digan allá y terminar de hacer unificar lo que nos aclara el licenciado con lo que nos digan en el MINSA. También le copié lo de la DGI, hacer la aclaración de la reactivación del RUC, a ver si es ahí en esa instancia, ¿no? Para que la gente tenga todos los aspectos claros antes de seguir adelante. Y realmente le agradezco lo que dijo antes de que tenemos que tener el documento elaborado, tal como se solicitó en los lineamientos de la nueva normalidad que fueron sacados a la luz pública más o menos hace como unos 8 o 9 días. Está claramente establecido que tenemos que hacer un documento donde se especifique lo que en caso nuestro, cada clínica va a elaborar para cumplir lo que está escrito en ese documento. Bueno, sí, perdón. De mi parte, les agradezco la invitación de parte del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, en especial de la ministra Doris Zapata, que los tuvo muy presentes para el instante en que ustedes solicitaron información. Ella dijo de inmediato, seguro, ahí vamos a estar, y bueno, nos dieron esta tarea que ha sido muy grata. Muchísimas gracias. Gracias a usted, licenciado. Yo a nombre también de la Asociación Odontológica y también a nombre pues personal le agradezco mucho, licenciado, por habernos ayudado hoy a aclarar muchas dudas. A la ministra, por favor, extiéndale nuestro agradecimiento por haber recibido pues nuestra solicitud a través de la doctora Lisbeth, 43 años de edad. Y que se haya dado esto de manera efectiva. La verdad, yo también le quiero comunicar al gremio, aprovechar este momento para decirles que, así como usted expresó, licenciado, esta es una situación que nos tomó por imprevisto a todos, tanto a las autoridades como a nosotros como asociación y, bueno, a nosotros también a título de empleadores de las clínicas. Y a pesar de que sabemos de que existe en este momento todavía mucha información por coordinar o compenetrar o muchos escenarios específicos que usted comentó que a veces no da tiempo suficiente a
a responderlos de inmediato. Estamos seguros que usted con lo que hoy nos ha transmitido nos genera un poco más de tranquilidad, menos ansiedad frente al escenario de la reactivación de las actividades económicas en nuestros consultorios. Y lo bueno es que ya queda un canal de comunicación pues abierto de ambas partes. Igual le decimos a usted que si hay alguna pregunta específica sobre nuestra profesión, porque entendemos que cada actividad empresarial o económica es diferente. Y la de nosotros tiene unas características muy particulares. Sin más, pues me despido diciéndole a los que nos escuchan y nos ven que las preguntas que no se hayan respondido hoy quedan grabadas, se le harán llegar al licenciado, él nos hará sus respuestas y se les harán llegar por escrito o se publicarán en las redes sociales. De antemano también les comunicamos que el lunes, aparte de la reunión que vamos a tener con las autoridades del ministerio, en la noche a las 7:30 habrá otro webinar con el doctor Julio Sandoval, que es parte del equipo asesor médico de la comisión que asesora pues al Ministerio de Salud en todo lo que se refiere a este tema, y ahí estaremos hablando de algunos otros temas que pueden estar relacionados a lo laboral, pruebas serológicas rápidas y otros temas que queremos tocar en esa reunión. Licenciado Escobar, no sé si quiere unas últimas palabras. Estoy muy agradecido de la oportunidad y quedamos a las órdenes, quedamos para servir, como siempre. Gracias. Gracias, licenciado. Bueno, muchas gracias y gracias a los que se conectaron hoy y nos estuvieron siguiendo en el webinar, y los esperamos el lunes. Muchas gracias a todos. Hasta luego.